Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, Ismael. Es un gusto saludarte y estamos nuevamente para servirte. Bien, déjame presentarte a Eh, nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Mérida Cruz Lascano, que es un autor de 30 libros, mayormente en los géneros de poesía y la novela Armagen de la Herencia, un compendio de sus memorias. Y Rafael, háblanos algo más de todas esas actividades que usted has tenido poéticas y de esa novela, por favor. ¿Cómo no? Sí, es muy importante hablar sobre la literatura, sobre la poética, porque resulta que dentro de lo que es la novela, se había pensado o había yo tomado en cuenta que en muchas partes me voy de un capítulo a otro segmento, porque se parte. Son tramas que a veces la parte de la novela es un poquito extensa, pero requiere de un segmento corto para dejar entendido qué es. Hay otra cosa que me comentaron últimamente, haciendo comentarios sobre esta entrevista, porque la leyeron y les interesó saber cómo estaba y me dicen que me recuerde que cuando yo escribo para una novela, no me debo identificar mucho. Es un dato muy importante, que cuando se escribe, uno está escribiendo hacia el lector, ya no puramente sí el sentimiento personal, pero ese sentimiento personal no es solo para mí, yo lo tengo que ir procesando de manera que el lector se vaya identificando con esa pasión, con ese encuentro, agarrando alegrías, tristezas, gustos y decepciones, pero con mucho cuidado, porque muy posiblemente el lector se va identificando con la historia que está escuchando o leyendo. Y Esta, bueno, pero háblanos más de esa imagen de la herencia son memorias, ¿no? Sí, son memorias. Memorias basadas en segmentos históricos, porque cada situación es eso sí se va a ir identificando, que cada parte de su vida es porque algo la obligó a que fuera así. Son datos heredados, son situaciones heredadas, consecuencias heredadas, parte de la vida que uno va recibiendo como herencia de sus padres. Y esa herencia que yo recibí de mis padres, ya en la última parte del segmento anterior, ya había yo cambiado mi infancia, de la infancia del personaje. La infancia ya se había cambiado de juventud a la época de matrimonio. Y ya le iba a cambiar la vida a ese jovencito y entonces él iba a tener ya otras responsabilidades, otros deberes y eso también se viene heredado. ¿Por qué? Porque lo que yo viví, lo que yo tengo como mío, se lo voy a heredar a mi esposa. Y cuando nazcan los hijos más adelante, van los hijos a heredar esa situación de que mi educación los orilló a ellos a tener ciertas situaciones personales que son también regalos de la herencia. Y déjame hacerte una pregunta. Tú vives en Guatemala, ¿no? Sí, yo vivo en la ciudad de Guatemala. Viví en Guatemala hasta los 13 años. Por estudios me fui a radicar a Nicaragua, donde estaba el seminario que se llamaba Colegio Seráfico. Después, regresando de Nicaragua, vine a Guatemala y de nuevo salí a la frontera con México. Y estuve un año y medio en la frontera y de ahí fue donde mi retiro del seminario. Del retiro del seminario para la historia de este joven ya viene otra anécdota, porque él deja su, 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 no es fantasía, pero que su carisma lo deja de un lado porque se enamora.
Y ocurrentemente, por lo que sea destino, casualidad o herencia, a mi abuelo le ocurrió lo mismo. Él era seminarista y cuando se iba a ordenar, lo mandaron a Guatemala. Se enamoró de mi abuela, que ella también por herencia había salido de España para radicar a Guatemala. Y entonces se conocieron y le cambió la vida a los dos. De ahí viene la educación de las hijas. Esta señora, la abuela, era muy franciscana. Y esa situación de ella, su vida, la heredó a sus dos hijas. Las dos hijas eran franciscanas y como ya se conoce la historia, ¿sí? Como ya se conoce la historia en el libro, este muchacho dejó su vida religiosa para causar su vida ya en el mundo. Y lo mismo ocurrió en esta familia. O sea, pues que es un relato heredado. Y de la misma forma continúan las situaciones porque cada capítulo se va tomando eh, no plagiado, no plagiado de ninguna manera, porque no se está tomando la historia de otra persona para contarla en esta novela, sino que la historia de otra persona fue la que comenzó a vivir este muchacho. Y este muchacho, que venía de una educación muy conservadora, comenzó a verse obligado a tener una vida social más, más fuera de lo común. Y entonces viene de la herencia, de lo que leyó del abuelo, lo que va a vivir, lo que él vivió de joven y lo que comienza a vivir ya en su vida matrimonial, que no es plagio, no es copiado, no es querer vivir lo mismo, sino que es una cosa muy parecida. Como cuando uno va a un restaurante porque se le antojaron una comida en especial y desde que ingresa al restaurante, lo primero que siente, lo primero que absorbe es el aroma de la comida que él ya estaba pensando. Esas coincidencias después se toman como anécdotas y el poeta las convierte en poesía. Entonces, pero bueno, las memorias para nuestros radios oyentes, en parte mayormente son memorias tuyas, ¿no? O de tu familia. Memorias viene de todo. Son memorias de la familia que vivieron y que quizás yo la escuché, porque no todo lo escuché. Algunas cosas se pudieron leer, otras cosas se pudieron ver, pero por coincidencias, por herencias, yo las tuve que sufrir en carne propia. Ese yo es el personaje de la novela, que cuando este personaje comienza a narrar su historia, no se va narrando la historia vivida, sino la convierte en esa fantasía que se va a la narrativa. Y ahí está donde viene la situación por lo cual esta novela ha tardado mucho, porque resulta que yo no soy muy amigo de la narrativa. La narrativa exige un lenguaje propio para la versificación escrita. Y cuando uno tiene una educación diferente, lo mío es la poesía, y entonces todo lo vuelvo poema. Y entonces tengo que estar quitando todos esos párrafos y corregirlos e irlos narrando como la historia de un fulano que existió, pero que no soy yo. Ese fulano existió, pero no soy yo. No es Rafael, es el personaje de la novela. Y este personaje de la novela se va por otros tangentes. Por ejemplo, una anécdota dura, ajena a mí, pero vivida por herencia, es mi abuelo era un terrateniente, era propietario de 3 fincas. Entonces viene que a este abuelo el gobierno le robó una propiedad por intereses del gobernante.
y lo expropió. Y entonces cuando viene esto, nosotros leemos la historia de Guatemala, en donde 2, 3 presidentes, por razones políticas, económicas, han expropiado a los extranjeros en Guatemala, han expulsado a todos los españoles, a muchos alemanes, los han expulsado de la tierra de Guatemalteca porque necesitan esas tierras, necesitan la riqueza que tiene este hacendado. Entonces les quitan sus tierras y los echan del país. Una pregunta. ¿Los antepasados tuyos, Rafael, no eran guatemaltecos, no nacieron en Guatemala? No, abuelo y abuela nacieron fuera, son españoles. Mi abuela fue madrileña y mi abuelo era de Santander. Los dos eran de España y se conocieron en Guatemala. Ya. Sí. Ahí vienen historias bien bonitas. Por ejemplo, habíamos platicado de que uno de mis libros se trata de la genealogía y la historia del apellido. Nosotros venimos por herencia, del apellido Verdugo. El apellido Verdugo no es propiamente español. Este apellido era holandés. Y me estoy equivocando, no era holandés. Cuando llegó este señor a España, llegaron en el año 811 y llegaron a invadir España. Muchos no conocemos eso, que España fue invadida por personajes de otro país y la tuvieron así durante 3, 4 siglos, casi 400, 500 años, hasta que España logró emanciparse de esto, liberarse, y uno de los soldados que lograron esa libertad fue Francisco Verdugo. De ahí viene el por qué encontré esa historia, porque estaba buscando de dónde viene el apellido, que viene de los Verdugo. Y esos Verdugo tienen una serie de ramas que muchos biógrafos solo tienen 3, 4 generaciones, 5, no son generalmente, pero algunos que más, pero muchos no llegan a tanto. Yo tengo las 54 generaciones, porque vienen desde el año 811, que comienza esa guerra en España, esa invasión a España, y viene a las siguientes familias, cómo se desmembró. Incluso en la misma España, cuando llegaron a Arévalo, llegaron 4 familias. Las 4 familias tenían un parentesco cercano, los 4. Y entonces llegó otra persona que tuvo, pues por casamiento, por matrimonio, llegó una 5ª persona. Y entonces Arévalo le llamaron durante mucho tiempo, era la ciudad de las 5 generaciones, que Arévalo le pertenecía a los 5 verdugos, de apellido Verdugo. Y bueno, pero Rafael, es una pregunta. O sea, tú desciendes de un verdugo, ¿no? Pero Sí, tus apellidos son Mérida Cruz Lascano. Exacto. ¿Por qué? Porque este verdugo se casó con un briseño. El briseño se casó con González. Este González se casó con un Martínez. Este Martínez se casó con los de Chile. ¿Cómo se llaman estos de Chile? Los que son los de la independencia de Chile. Los Castaño se casaron con otros, y de cada familia los herederos, los que siguen en la familia,
van casándose con otros apellidos. Cuando son mujeres se va perdiendo el apellido. Y de ahí viene otra cosa. Los regalos grandes que da España, los certificados de grandeza que da España, los va dando a las personas que se los han ganado por méritos en España. Y eso se pierde cuando se pierde el apellido. Mi abuela, después de tantas generaciones, llegamos nosotros, cuando ella todavía tenía el apellido generado de los principales. Mi abuela era Gálvez Verdugo. Y entonces ella se casó con mi abuelo, que era Cruz Lascano. Al casarse ellos dos, que era Gálvez Verdugo y Cruz Lascano, mi mamá recibió el apellido Gálvez Cruz Gálvez, pero ella se casó con Mérida, y entonces ya viene que yo soy Mérida Cruz. ¿Y el Lascano de dónde viene? Ahorita te cuento, en eso estoy exactamente. Cuando yo comencé a trabajar con la literatura, comencé a salir muchos países con mi nombre, y otras personas decían, pero si yo conozco a Rafael Mérida, que es de tal parte, y tú dices que eres de Guatemala. Otros me pusieron en sus libros, y todavía está escrito, que yo soy de España, y no, yo nací en Guatemala. Pero hay otros, varios, y un Rafael Mérida me escribe de España, periodista, me escribe de España y me dice que me convendría que yo explicara de mi segundo apellido, porque también hay Rafael Mérida Cruz. Y entonces él me cuenta que él pasó por lo mismo, y entonces por eso él tenía su segundo apellido de otra persona. El segundo apellido de su mamá era su primer apellido. Y entonces yo puse Rafael Mérida Cruz Lascano, porque el apellido de mi abuelo es Cruz Lascano. Esa es la razón del por qué yo utilice el Cruz Lascano, que no es socialmente todavía aceptado. Mi apellido social todavía sigue siendo Rafael Mérida Cruz. Ah, claro, bueno, y se agregó el Cruz Lascano para diferenciarte de los otros, ¿no? Yo ya entiendo. Sí, ya entiendo. Óyeme, Rafael, nos estamos acercando hacia el final de la entrevista. Me dijiste que ibas a leer un poema tuyo, y me gustaría que nuestros radios oyentes oyeran ese poema, por favor. Cómo no, les cuento a ellos con todo el permiso suyos que voy a relatarles la sinopsis de esta novela. Mi nacimiento y primeros años fue tormento, que solo el amor de madre sabe mitigar. Recuerdos vagos que tengo de mi amado hogar, una casa amplia, 3 patios, la higuera y el pimiento. Entre jardines pasa mi niñez, rememoro, con nostalgias, alegría, al calor de la familia. El café de las 4 y sombra de bugambilia, frente serena y en el lustroso corredor un lobo. Juventud, divino tesoro, escolares días de los bulliciosos descansos del recreo alegre, cuando en las navidades hacíamos el pesebre incrados entre regocijantes melodías. Fui tocado por la piedad del mismo Dios vivo, y esa vocación me llevó años al seminario y comprender de Cristo su agonía, su calvario, pero no fui escogido. El mundo me hizo su cautivo. Ya el Señor me tenía preparado gran presente, morenito, delgado, y lejos de ser hermoso, predispuso en mi camino, al ser más cariñoso, la mujer que cambiaría mi mundo y mi horizonte. Mi madre sufrió gran pena, mi padre había partido, con humildad la nueva hija se ganó el cariño, con dificultad
tropezos, pero como un niño se comprendió que el hijo no se había perdido. Nació el primer nieto, cambió todo el panorama, capilla iluminada de espirituales velas, pues llenó de regocijo y contento a las abuelas que presumen heredada la nueva raza. Llevé en mano un estandarte, símbolo de viajes. Después de pasar Centroamérica, llegué a México. Fueron muchos años, toda una vida, y eso es lógico. Llegamos a Estados Unidos, se desterraron los equipajes. He visto que el tiempo terreno he despilfarrado. Solo quiero dejar el sueño de mi poesía. Oigo canción profana, comprendo en mi agonía que lo que he perdido lo tengo bien ganado. Gracias. Bueno, muy bien, Rafael, me alegro mucho que me hayas concluido con ese poema tan descriptivo. Te agradecemos mucho tu presencia y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Simán. Muchísimas gracias. Bye. Muchísimas.